Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Hablando con Líderes, el espacio de entrevistas de Business News CR, donde exploramos ideas, historias y estrategias para crecer a nivel profesional y personalmente. Hoy tenemos un invitado, un amigo y un consejero incluso. Hablo de José David Ulloa. Él es mercadólogo, tiene una maestría en economía, también es experto en marketing digital y además da consultoría sobre liderazgo. Tiene un diplomado en administración de centros de desarrollo para la pequeña y mediana empresa. En breve, José David. En la lucha. Qué bueno, José, tenerte acá con nosotros. Gracias por darnos este espacio para hablar sobre temas interesantísimos que sé que nos vas a ayudar. No, no, con muchísimo gusto, Cristian. Para eso estamos. Muchas gracias. José, en los últimos 10 años se han dado muchos cambios y sé que conoces de ellos. Mucho tiene que ver con esta cuarta y quinta revolución industrial, donde si antes las revoluciones industriales de una a otra duraban sus décadas, hoy prácticamente en pocos años se ha disparado todo lo que es la quinta revolución industrial. La pregunta específica que quiero arrancar con vos, ¿consideras que este es el momento donde los profesionales debemos ajustar nuestros perfiles, volver a la academia, a conocer? ¿Y cuáles deben ser los primeros pasos que debemos dar los profesionales en esta nueva era? Bueno, Cristian, primero que todo, de verdad, un saludo caluroso. Teníamos ya algunos añitos de no estar conversando tan cercanos, pero bueno, aquí estamos. Con respecto a lo que dices, Cristian, ¿qué le puedo decir? Definitivamente, la revolución en la que nos encontramos ahorita es muy distinta a las anteriores porque estamos en un momento de convergencia de múltiples tecnologías, lo que no era normal en las revoluciones anteriores. En las revoluciones anteriores era una tecnología, por decirlo de alguna manera, cambiando el mundo, que el tema de producción en masa, que el tema de la aparición de Internet, que la máquina de vapor. Pero en este momento, en pleno 2025, en el que nos encontramos y en los últimos 15 años aproximadamente, hemos sufrido, y lo digo con esa palabra acentuándola con negrita, mayúscula y subrayada, Ujú, hemos sufrido de un ataque por varios frentes en paralelo. O sea, estamos hablando de la realidad aumentada, estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando del blockchain, estamos hablando de la impresión 3D, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de múltiples tecnologías que en este momento nos están bombardeando a nosotros y están cambiando por completo la forma de las industrias, de la manera en la que competimos y evidentemente también en el tema de la educación. Si vos me ujú. preguntas a mí, en el tema de la educación hay un reto importantísimo por parte de las universidades. Yo que soy profesor en universidades ya desde hace algunos años, para no decir, para no sentirme tan viejo, este, yo me doy cuenta dentro de la misma academia que hay cosas que están completamente obsoletas y se siguen enseñando, se siguen adoctrinando a las nuevas generaciones para un planeta, para un mundo laboral que ya no existe. Se siguen adoctrinando y se siguen educando muchas veces a los estudiantes universitarios para el siglo pasado, cuando las cosas en este momento están cambiando radicalmente. Entonces, si vos me preguntas a mí, ¿cómo veo yo desde las empresas el impacto de esta revolución industrial y el rol de las academias para generar mejores profesionales que sean competitivos? Pues te diría que por el lado de la academia definitivamente hay que modificar por completo la manera en la que se enseña. Y eso va a estar muy difícil, Cristian, si los profesores y los maestros siguen anclados al sistema tradicional o al modelo con el que ellos fueron adoctrinados en el pasado. Te pongo mi ejemplo muy puntual. Yo acabo de cumplir 40 años en este mes y ya yo me siento como que estoy ya con cierto grado de añitos y de madurez en esto y me toca estar constantemente lidiando con paradigmas, mañas y formas
de las que me enseñaron a mí hace 20 años atrás para no hacer lo mismo y no repetir esos patrones con estas nuevas generaciones que están en las aulas. Y para mí es muy difícil. Yo tengo conflictos internos de, mira, lo enseño de la forma tradicional, de la forma en la que me lo enseñaron a mí, o voy a permitir a los estudiantes que puedan elaborar el examen con ayuda de un ChatGPT. Más bien utilizo esta otra tecnología que no la mencioné antes, otra de las que están convergiendo en este momento, Ujú, para, para más bien potenciar esas habilidades de los jóvenes que se están preparando para un mundo que está cambiando radicalmente. Por otro lado, las empresas, bueno, yo creo que las empresas tienen un rol importante acá y no dejarle todo a la academia. Si las mismas empresas se están dando cuenta, se están percatando de que las competencias con las que salen los profesionales no son suficientes para poder abarcar lo que ellas necesitan en su día a día, me parece a mí que también las empresas pueden sumar su granito de arena, pueden sumar valor generando sus propias universidades internas para desarrollar, pulir esas habilidades específicas que ellos requieren en sus colaboradores en el día a día. Entonces lo veo como un tema bipartito. Por un lado, la academia tiene que modificar muchas cosas, lo que pasa es que sabemos que eso va a ser lento, Cristian, porque ujú. también para que se dé ese cambio tienen que haber cambios generacionales. El José David, profesor académico de la UCR de 40 años, no piensa igual que el profesor académico de 60 años que me lleva 20 años más de estar dando clases en la academia, ni es igual que ese profesional que recién se está graduando, que está entrando a dar clases en la universidad de 25 27 años con respecto a mí. Entonces también hay un tema generacional que eso va a provocar que lentamente se dé ese cambio en la academia. Pero en la empresa privada, que es la segunda pata de la silla, creo yo que eso se puede hacer más práctico en la inmediatez o en el corto plazo. Entonces, creo que por ahí es una forma en la que nosotros podemos aportar a mejorar las competencias de esos profesionales que definitivamente hoy requieren más habilidades y otro tipo de destrezas a las que tradicionalmente se han enseñado en la academia para insertarse en el mercado laboral. Ahora, lo que dices es impactante porque sí, conozco esa realidad, José David, que nos estás contando y también la conozco de primera mano. Sin embargo, he estado leyendo y conversando también con personas un poco más entendidas en estos temas y hoy por hoy se habla ya no solo de la capacidad de tener acceso, porque el acceso ahí está y tampoco está el acceso a la información porque la información ahí está. Hoy se habla de que hay que gobernar estas herramientas y no viceversa. Eso por un lado. Y por otro lado, quitarse un poco el miedo de lo que representan estas herramientas en nuestro quehacer profesional. ¿Consideras que este boom eh, no solo va a transformar o que ya está transformando las áreas de trabajo, sino que realmente van a eliminar puestos de trabajo? ¿O lo ves más una transformación del puesto de trabajo? Las transformaciones, revoluciones y los socollones, si queremos decirlo con términos muy ticos, siempre traen ganadores y perdedores, Cristian. Siempre van a haber personas que pueden aprovecharse de la situación y sacar partido de esto, y van a haber perdedores. Es un hecho, y esto no lo digo solamente yo, lo dicen múltiples pensadores de esta materia. Esta revolución va a generar que hayan un grupo de trabajadores que se vean beneficiados si saben hacer uso y saben sacarle provecho a estas tecnologías. ¿Cuál es el problema? El problema es que con toda una población que no ha tenido tal vez las oportunidades que has tenido vos o que he tenido yo, de poder pasar por una universidad, de poder estudiar con todas las condiciones. Yo me considero una persona afortunadísima porque siempre a través de mi familia, mis padres y el lugar donde me encuentro, el entorno donde estoy, nunca tuve ningún obstáculo para poder aprender un segundo idioma, para aprender sobre tecnologías, o cómo usar una computadora, sacar una carrera universitaria. Para una persona como nosotros, hablando desde el privilegio, Cristian, Ujú. hablando desde el privilegio,
es más fácil montarnos en esta transición, adaptarnos y poder estar inmersos dentro de este mercado laboral más tecnificado que personas tal vez de alguna zona rural que vienen de una escuela unidocente, donde tal vez para poder ir a una clase en la escuela tenían que montarse en una panga y recorrer 5 kilómetros para llegar a un aula donde caen goteras y donde no hay internet y nunca en su vida han visto una computadora. Ujú, Evidentemente ellos, que es una población importante del país, y me limito aquí a la parte costarricense, hablemos de ese 20% de la población que vive en condición de pobreza, es una población que no la va a tener tan fácil, porque ellos van a ser los grandes perdedores a la hora de que estas tecnologías eliminen los puestos de trabajo que eran más básicos o más fáciles de automatizar. La gran pregunta que uno se hace en el presente, y es una discusión que está abierta, es qué va a pasar con toda esta población a la hora de querer insertarse en el mercado laboral y no encontrar puestos de trabajo que cumplan con de las habilidades que ellos traen, con las que ellos cuentan, para poder utilizar estas tecnologías que requieren de capacitación, de entrenamiento, de horas de estudio, de certificaciones, de mucha cosa relacionada con el uso de cualquiera de las tecnologías que acabamos de mencionar. Entonces, volviendo a tu pregunta original, Cristian, ¿esto realmente genera un cambio en el mercado laboral? La respuesta es sí. ¿Esto va a generar que se destruyan trabajos? La respuesta es sí, los más básicos, los más fáciles de automatizar, pero también va a ser una gran oportunidad para los que tienen las posibilidades, los que podemos hablar desde el privilegio, de poder tener al alcance de un clic un curso virtual para poderme alinear con esa tecnología, lo cual es muy injusto. Si me quiero poner un poco a analizar este fenómeno, es injusto para esa otra población que me está quedando descolada. Entonces, en temas de inclusión, esa es la parte que a mí me preocupa. A mí no me preocupan los profesionales de hoy que tienen la facilidad para poder capacitarse y en 3, 4 meses estar certificados. Me preocupa esa población que hoy aquí en Costa Rica vemos jóvenes ninis de esa población que ni estudia ni trabaja, que hoy está entrando en bandas, en lo que es la economía subterránea, en lo que es esa economía informal, que en Costa Rica tenemos casi 1 millón de personas trabajando en la economía informal. ¿Cómo van a ser ellas de aquí a 10 años para insertarse en ese nuevo mercado laboral? Esa es la gran pregunta que me hago yo. El asunto es que para ellos va a ser más difícil el escenario, porque la destrucción de empleos tiene precisamente donde esta población es donde más se inserta. ¿Qué va a ujú. pasar con todos ellos? Sí, has asesorado a pequeñas y medianas empresas. Siguiendo con esta misma línea de reflexión tuya, José David, ¿dónde ves también la pequeña y mediana empresa en todo esto lo que está ocurriendo? Porque se habla de una oportunidad que está generando la tecnología, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el pulpero? ¿Qué pasa con la señora que vende empanadas o que es costurera? ¿Cómo ves esa realidad o si este nichos de mercado pueden utilizar las tecnologías para dar a conocer su servicio? ¿Cómo lo analizas? Estas tecnologías, Cristian, son herramientas. En eso creo que estamos todos claros. La herramienta en sí misma no es el fin, es el medio para un fin. Yo más bien lo analizaría desde la perspectiva del emprendedor. Como hay emprendedores que trabajan en una micro, pequeña o mediana empresa que pueden dar el paso al frente, ser más osados y aventarse para aprender a utilizar estas herramientas para hacer más productivas sus empresas, van a haber emprendedores que se van a estancar, negar, van a oponerse, van a poner resistencia al uso de estas tecnologías porque yo tengo 20 años de hacer las cosas de esta manera, tengo 30 años de tener mi negocio de esta forma. Entonces, más allá de la tecnología, Cristian, yo sigo apostándole al emprendedor. Y ahí hay una frase de uno de mis colegas, de los cuales de una u otra manera ha sido un mentor para mí, don Marcelo Levendicker, que es
el gerente de la incubadora Parque Tech, él tiene una frase que utiliza mucho y es la de que él apuesta más al jinete más que al caballo. Él confía o le apuesta más al jinete que al caballo. Aquí es lo mismo. Yo me atrevería a decir que los emprendedores que tengan esa astucia, que tengan esa capacidad para adaptarse al cambio, aprovechar las herramientas que tienen disponibles hoy al alcance de un clic, van a poder ser mucho más productivas y es una gran oportunidad para las pymes con respecto a las empresas grandes, Cristian. Mientras que una empresa grande para poder implementar un software de un CRM o para poder implementar un chatbot en sus líneas telefónicas, Ujú, tienen que tomar decisión 10 personas, el gerente, el subgerente, el área de compras, el encargado de TI, y tienen que ponerse de acuerdo durante meses para la implementación y alinear a 100 colaboradores o 500 colaboradores para que queden capacitados y puedan utilizar la herramienta. ujú, La pyme tiene ahí una ventaja y es que por ser pequeña, tiene más facilidad para la implementación de cambios. Pero repito, esto va a ser una ventaja para las pymes donde su emprendedor no tenga esa resistencia a cambiar el orden de las cosas, no tenga esa resistencia a incorporar tecnologías o en un plan de sucesión a delegarle a su hijo o a su nieto la implementación de estos cambios para que puedan ser más competitivas. Definitivamente las pymes, Cristian, tienen aquí una gran oportunidad si su jefe, si su líder, si el emprendedor que está detrás del proyecto también tiene esa mentalidad abierta a la experimentación. Porque en esto de las plataformas, salen plataformas todos los días. Salen necesidades donde hay que implementar una plataforma A con una implementación de una plataforma B y al final, a lo largo de 3, 4 meses, no te das cuenta y estás trabajando con 5 o 6 aplicaciones en paralelo para poder dar un servicio y esa es la realidad. Eso es muy complejo. Uno a veces piensa o los emprendedores pueden pensar que implementan un software y ya, se montaron en la onda o en la ola de la transformación digital y ya, eso fue todo. No, ahora esto se complementa con esto y se complementa con esta otra aplicación y ahora tenemos toda una infraestructura tecnológica que consta de 6, 7, 8 aplicaciones distintas y ahí es donde el monstruito se va haciendo grande y eso puede asustar. Pero si es para ser más eficientes, más rápidos, si es para poder dar un mejor servicio al cliente o para poder llegar a nuevos mercados, pues vale la pena esa experimentación. Pero eso va a depender de la astucia, la osadía y el interés del emprendedor del uso de este nuevo mundo tecnológico que está al alcance de un clic para todos nosotros por mensualidades de 20, 30, $40 mensuales que están completamente al alcance de cualquier micro, pequeña o mediana empresa. Te quiero contar algo, siguiendo la línea que nos estás contando, porque nosotros somos pequeña empresa periodística. Una de las tareas, porque el terror que nosotros tenemos es precisamente quedarnos atrás, José David, porque sí, superamos ya los 40 años y, como decías, en ese momento somos parte de esa generación privilegiada que la universidad logramos usar Mac, y etcétera, etcétera. Eh, Entré a un curso de Power BI de Microsoft con inteligencia artificial. Aquello fue formidable para análisis de datos, principalmente para las empresas. Yo lo quería para hacer un match con la profesión. Algo que me interesó muchísimo, José David, es que la profesora la que daba este curso de Power BI con inteligencia artificial podría ser mi hija. Yo soy un poco más grande que vos y yo decía, pero esta chica que me está dando el curso puede ser mi hija. Y te cuento que en la plataforma Zoom uno se va a una parte acá y puede ver quiénes están enlazados. Y lo interesante aquí es que había personas más jóvenes, de mi edad, de nuestra edad, y también había gente un poco más grande que nosotros. Y ahí es donde me entró la intención de coordinar esta entrevista con vos, que ya las generaciones de nosotros y las generaciones un poquito más grandes que nosotros están viendo este cambio y por un asunto de mercado laboral no quedemos
no queremos quedarnos atrás. ¿Consideras que más allá de que esa transformación se está dando y se nos está achicando un poco el mercado laboral, hay que tener sí o sí iniciativas para montarnos en esta ola? Porque es un sí o sí. Sí, sí, Cristian, lo que pasa es que también ahí nosotros tenemos que entender, si uno se pone a analizar un poco, yo no soy sociólogo, pero si uno se pone a leer un poco sobre el comportamiento de las poblaciones y uno se pone a analizar, por ejemplo, estas categorizaciones que se hacen de que los baby boomers, que los millennials, que los X, que los Zetas, que los alfas, que los X, que los M, que los O, que los OP, todas las letras que usted quiera meterle, esto pasa siempre, Cristian. Entonces se Ujú. pone a analizarlo, obviamente a nosotros nos impacta porque nosotros estamos viviendo el presente, nosotros estamos en pleno 2025 aquí, pero esto ha pasado décadas para atrás con nuestras generaciones anteriores y las tras anteriores y las que estuvieron anteriores a ellas. Esto es algo, yo lo veo muy cíclico, muy natural, donde definitivamente hay en cada grupo de población que trae sus creencias, sus ídolos, sus íconos de la música, de la moda, sus pensamientos, sus tecnologías. Por ejemplo, estas generaciones que están haciendo ahorita no van a saber lo que es un mundo sin el uso de inteligencia artificial. Para nosotros vino a darse en estos años, pero para los que están haciendo ahorita, ellos no van a concebir un mundo sin el uso de inteligencia artificial y así con otro montón de tecnologías. Entonces, Cristian, yo lo veo como algo muy repetitivo, muy cíclico. Son curvas S, dirían los economistas. Curvas que se repiten una y otra vez. Y en cada una de estas generaciones, Cristian, para llegar a la pregunta que me hacías, van a haber early adopters, gente que va a lanzarse de primera a utilizar la tecnología. Van a haber adoptadores del producto masivos, que es donde se concentra la mayor parte de la gente, ya entran después de la ola, y van a haber adoptadores tardíos, gente que se va montando en la ola, pero de últimos, porque de ahí ya todo el mundo está metido en la vaina, entonces ahora a mí también me toca meterme. Entonces, usted me pregunta, ¿hay que hacer esa milla extra para que nos montemos en esta ola? Bueno, repito, van a haber early adopters, van a haber adoptadores tempranos, van a haber personas, es más, te voy a dar un ejemplo que me acaba de acordar. Cuando yo empezaba en esto, Cristian, en esto de la mercadotecnia, estoy hablando de principios de este siglo, 2002, 2003, 2004, yo tuve un mentor del cual aprendí un montón. Él se llama Jorge Pereira. Jorge Pereira es el que creó en los noventas, imagínate la fecha, Ujú. una página que se llama mercadeo.com. Mercadeo.com. En los 90 la creó. Yo lo conocí a él por ahí el 2002, 2003. Resulta que cuando yo conozco a Jorge Pereira tiene una página súper exitosísima, un sitio web en los 90, Cristian. Y entonces yo lo conozco por internet, nos empezamos a enviar correos electrónicos, empezamos a conversar digitalmente, pero yo decía, yo quiero saber quién es este personaje. Es una persona que considero muy brillante, tiene un sitio web muy potente, estoy hablando de hace 20 años. Y la cuestión es que un día llego y lo conozco. Cristian, yo me quedé con la boca abierta. Cuando yo llego y me siento con don Jorge Pereira, me doy cuenta que don Jorge Pereira, yo en aquel entonces tenía veintitantos años, era un chiquillo. Cuando me siento con don Jorge, me topo con un adulto mayor, me topo con un señor que podía tener setenta y tantos años. Y él era el programador, el diseñador de su sitio web y desde los noventas estaba adelantándose por mucho en el tiempo a una tecnología que en aquel entonces hablar de un sitio web era medio extraño. Eso es el entonces cuando Jeff Bezos estaba montando Amazon. Y cuando lo conozco en el 2003, 2004, 2005, yo quedé impresionado porque yo dije, este señor que tiene setenta y pico de años, tiene ya un sitio web y yo no. Yo un chiquillo de 24 años. Y yo decía, este señor es un ejemplo en ese tipo de cosas, de arriesgarse, de probar cosas diferentes. El hombre me hablaba de la tecnología, de cosas que yo en ese entonces ni entendía.
Cristian. Obviamente yo no me daba por menos, ¿verdad? Pero en el momento cuando él me hablaba, yo apuntaba todo y después me iba para la casa a investigar qué era lo que me había dicho don Jorge. Bueno, ese es un ejemplo de una persona adelantada por completo a su generación y a su tiempo. Pueden haber casos de esos, pero repito lo que te dije en la pregunta anterior. Depende de la iniciativa del emprendedor. Usted y yo hoy podemos cruzarnos de brazos y decir, no, yo no voy a hacer eso de Power BI, yo no voy a usar eso de ChatGPT, yo no voy a usar eso de los Oculus de Facebook, de inteligencia. No, no, ¿qué es eso de andar haciendo videoconferencias en una pantallita? No, no, yo prefiero la antigua, hacemos la conferencia presencial y me niego y me siento en la galleta, como decimos acá, y me niego. Yo puedo hacer eso. Lo que pasa es que quedo fuera de mercado y si mi interés es dentro del mercado, yo no puedo tomar esa decisión. O más allá de si tengo 20, 40 u 80 años, doy el paso al frente, me arriesgo, aprendo y busco la manera de cambiar mis paradigmas y cambiar mis prácticas, mis hábitos y mis comportamientos. Entonces, vuelvo al tema, lo veo más una decisión por parte del emprendedor, el margen de si vos y yo tenemos 40, o tenemos 80 o tenemos 20. Puede haber alguien de 20 años que sea mucho más conservador, mucho más reacio al uso de las tecnologías o simple y sencillamente no ha tenido la oportunidad para poder utilizarlas, como puede haber alguien de 20 años que hoy esté haciendo una startup y facturando millones de dólares al mes. Va a depender más que de la edad, de esa disposición, ese empuje, esa resiliencia, ese compromiso del emprendedor por sacar adelante su proyecto con todos los bemoles que esto implica. Ahora, estamos en un momento de ser disruptivos, totalmente. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no, Cristian? En la vida misma la disrupción se ha venido dando siempre. Desde que a alguien se le ocurrió inventar la rueda, desde que a alguien se le ocurrió inventar el fuego, esos fueron ejemplos de innovación disruptiva. El asunto es que la innovación disruptiva o radical, como queramos llamarle, no es fácil, Ujú. porque para llegar a ese cambio que venga a generar un socollón y venga a mover el mercado, se requiere de mucha experimentación y cientos, decenas o miles de fracasos poder encontrar esa idea disruptiva o esa implementación disruptiva o ese modelo de negocio disruptivo del que todos hablamos y todos quisiéramos. Pero yo debería de intentar ser disruptivo, por supuesto que sí, Cristian, yo debería ser, de hecho, esa es la naturaleza misma del emprendedor. Cuando hablamos del concepto de emprendedor, si ustedes se ponen a analizar o a buscar la definición, el emprendedor es una persona que está en contra del statu quo. El emprendedor es una persona que busca romper el orden de las cosas con su modelo de negocio y su producto, tratando de aportar algo diferente al mercado. Entonces, deberíamos de ser disruptivos. ¿Cuál es el problema ahí, Cristian? Bueno, aquí me pongo otra vez medio filosófico, pero sin afán de sonar muy, muy etéreo, pero quiero plasmar una idea aquí clave. Ser disruptivo va en contra de la misma naturaleza humana. Y usted me va a decir, ¿cómo, José David? Ya te metiste ahora con biología. Bueno, es que el mismo ser humano, biológicamente, y eso te lo puede decir cualquier biólogo, cualquier persona del área de salud que estudie al ser humano, el ser humano busca patrones, busca hábitos y es un animal de costumbres para disminuir el consumo energético. La naturaleza es tan sabia que el cerebro trata de generar patrones en José David para disminuir el consumo energético y con esto aumentar la preservación de mi especie, en este caso de José David, en el tiempo. Y cuando yo tengo que ser disruptivo, tengo que ir en contra de los patrones. Cuando yo quiero ser disruptivo, tengo que ir en contra de las costumbres, en contra de los hábitos. Eso me va a consumir más energía y eso va en contra de mi naturaleza. Entonces, es facilísimo hablar de disrupción. En la práctica, tenemos que estar, los que nos dedicamos a emprender, luchando hasta en contra de nuestra misma naturaleza humana, que lo que De uno busca es el mismo, statu quo. de uno mismo. Exacto, Que exacto. normalmente uno mismo lo que busca es estar en esa comodidad y cuando se emprende hay todo menos comodidad. Ahora viendo la parte más organizacional que has asesorado a organizaciones, ¿consideras o has visto que las empresas en Costa Rica tienen entendido lo que está ocurriendo? ¿O has visto que hay resistencia aún?
Mm. Pues le diría que he visto casos en los dos escenarios. He visto casos de empresas que se niegan hasta que están con el agua hasta el cuello y ya cuando no saben para dónde agarrar, ahora sí, el ser humano también tiene esa particularidad, ¿verdad? Que necesita estar contra las cuerdas para, para hacer cambios. Las a priori, digo yo, Ujú. en buen tico. Porque hay que estar en el último minuto para ver cómo hacemos las cosas diferentes. Bueno, me he encontrado casos de esos, de empresas, más que de empresas, Cristian, hablemos de personas, de Ok. empresarios que se han negado a ese cambio porque están dentro de su zona de confort, están dentro de su ámbito conocido, su mundo habitual, pero cuando las ventas empiezan a caer, cuando empiezan a perder clientes, cuando la competencia les empieza a robar mercado, cuando las finanzas ya no están dando, entonces sí, ahora que estamos con el agua hasta el cuello, tenemos que ser disruptivos. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar? En algunos casos he visto empresas que no lo logran y simplemente perecen, se dan cuenta del cambio que tienen que hacer demasiado tarde y ahí ya no hay magia que llegue ni una varita mágica que les pueda salvar de la situación. Y en otros casos donde cuando están contra las cuerdas empiezan a hacer los cambios, empiezan a hacer los ajustes con el crujir de dientes del caso y ahí lo van sacando poco a poco. Como también conozco empresas que se adelantan por mucho y les termina yendo mal. Hablemos de un caso muy puntual. Hay un caso que a mí aquí en Costa Rica me llama mucho la atención, que se fundó la década pasada, hace como 10 años. Yo no sé si vos la llegaste a escuchar, que se llamaba GoPato. Ajá. GoPato era una aplicación de delivery que estaba Ujú. aquí en Costa Rica antes de que entraran los grandes, antes de que entrara Uber, antes de que entraran Rappi, Globo y todas estas que están en el mercado hoy. Y ellos fueron muy disruptivos, Cristian, porque en su momento empezaron a tomar dinero para hacer entregas con drones y empezaron a experimentar. Ojo, te estoy hablando de hace 10 años. Correcto. Fueron muy disruptivos, pero por más disruptivos que fueron, no lograron competir contra las grandes aplicaciones que llegaron a Costa Rica y en cuestión de meses les robaron casi que todo el mercado. Entonces no fue solamente, no se trataba nada más de ser disruptivo. El ser disruptivo es una variable más que yo la veo inherente hoy a la hora de que hablamos de emprendimiento. De hecho, a mí me gusta en el presente, cuando doy clases en la universidad en temas de emprendimiento, decirle a los chicos que cuando hablamos de emprender hoy, hay que hablar de innovación en paralelo. O sea, emprender e innovación tienen que venir de la mano en el presente. Si falta el tema o el componente de innovación, va a ser muy difícil, pero es insuficiente, porque la innovación por sí misma, el que se pueda dar, tiene que haber a la par como apoyo presupuesto. Tiene Ujú. que haber una mentalidad a favor del fallo, una mentalidad que más bien esté promoviendo ese fallo controlado. Pero también en paralelo, para que hayan recursos, tiene que haber una estructura en paralelo que esté encargándose del presente, porque mientras el área de innovación está viendo a futuro, a 5 10 15 años para adelante, tiene que haber una operación hoy, con clientes hoy, de problemas de hoy, que alguien tiene que resolver en el presente. Entonces, tiene que haber toda una estructura administrativa detrás para poder soportar ese proyecto o esa apuesta hacia la innovación. Pero lo veo por ahí. Este, sí hay empresas que están tratando de ser disruptivas. No es fácil decirlo, explicarlo en una charla, en una conferencia, pero en la práctica el tema de ser disruptivo es muy complicado porque hay mucha competencia, hay que invertir muchos recursos, nos falta cultura de innovación, pero no puedo negar de que hay emprendedores que tienen ese pensamiento disruptivo y hacen su fuerza y la lucha todos los días por tratar de encontrar esa idea del billón de dólares. Ahora, José David, diste en el clavo en varios aspectos de lo que nos mencionas, pero me llama la atención una en particular y que me surge la pregunta, ¿cuándo me doy cuenta que estoy a tiempo o Mm. cuándo o cómo me doy cuenta que ya es tarde? ¿Qué tengo que hacer para decirme me agarró tarde o este es el momento? Bueno, yo creo que los síntomas de cuando me agarro tarde son parecidos cuando usted se empieza a resfriar. Usted sabe que se está empezando a resfriar cuando empieza a estornudar, cuando se le congestiona la nariz, cuando te empieza a dar calentura, cuando tenés escalofríos, cuando hay síntomas,
ya es una señal de que algo hiciste mal, alguien te contagió, te mojaste días anteriores y los síntomas ya más bien cuando empiezan a aparecer, ya es señal de que estás feo. Entonces, usando esta analogía, Cristian, diría que es lo mismo. Darme cuenta de que estoy tarde es muy fácil. Hay un montón de síntomas que me lo dicen. Venimos perdiendo participación de mercado, las ventas vienen bajando, hay demasiados conflictos y mal ambiente en mi empresa, hay mucha rotación de personal, la gente no está cómoda, la gente habla pestes de la empresa cuando viene a trabajar. O sea, pueden hablarse de múltiples síntomas que me empiezan a dar a mí las famosas red flags de que algo no está bien. Ahora, ¿cómo hacer para provocar esos cambios antes de que empiecen los síntomas? Cristian, eso es lo complicado de la innovación y lo mencionaba hace un momento. Cuando yo estoy hablando de generar innovación, estoy hablando de ir en contra del statu quo. De hecho, innovación, y sé que nos desviamos ahorita en la entrevista al tema de innovación, pero la intención no era sentarnos aquí a hablar de innovación propiamente, pero es un tema transversal que está ahí de por medio en la Sí, claro. conversación. En innovación hay teoría que explica esto como el concepto de la trampa del éxito. La trampa del éxito es la que le pasó a BlackBerry cuando salió Steve Jobs con el iPhone y BlackBerry dijo, no, nuestros teléfonos con un montón de botoncitos que tienen todo un teclado jamás van a sucumbir ante un aparato que nada más tiene un botón. Y se casaron tanto con su BlackBerry que en el 2013-2014 estaban quebrando. Ujú, Eso es un ejemplo de la trampa del éxito. Blockbuster. Cuando aparece Netflix, Blockbuster, esa cadena de tiendas de alquiler de películas, tuvo la posibilidad de comprar Netflix. Y dijeron, no, ¿cómo se les ocurre? Están muy locos ustedes. Nuestro negocio es alquilar películas y cobrar multas a la gente que se le olvida devolverlas. Y eso es un negociazo. Ustedes están locos con esa vaina del streaming. Se casaron tanto con su idea que les generaba frutos que no vieron venir el maremoto que se les venía detrás con el streaming y terminan quebrando también por ahí el 2012, 2014, no recuerdo bien. ujú, Y como ese ejemplo, hay muchísimos casos de trampas del éxito. Yo me atrevería a decir, Cristian, yo me atrevería a decir que para responder a la pregunta de cuándo sí tratar de ser disruptivo, aunque suene fácil decirlo, es cuando tenemos un éxito. Cuando a nivel empresarial tenemos un éxito, tal vez me fui con ejemplos muy gringos. Me puedo venir a un caso muy costarricense. Aquí en Costa Rica, los paleteros, 2016, 2015, 2017, por esas fechas, crean el concepto de la churchileta. Y eso fue muy disruptivo. Era el bendito Churchill que nos hemos comido toda la vida, pero en un helado. Pero se casaron con su éxito. Se casaron, que los paleteros es un caso también de la trampa del éxito. Los paleteros, luego de haber creado la churchileta, tenían que seguir con otro gran hit. ¿Cuál sería el próximo gran hit? Bueno, no lo encontraron, trataron, buscaron la forma de hacerlo, sí, pero no lo encontraron. Entonces, se quedaron anclados al éxito de la Churchileta, que les había dado muchos réditos en sus primeros 2 años. Pero así hay muchísimos ejemplos de trampa del éxito. Eso nos pasa a todos, eso nos sucede a todos en la vida. Cuando yo veo en el presente que algo está funcionando muy bien, lo primero que se me viene a la mente es, ¿cómo hago para matar esto y crear otra cosa nueva? Pero qué difícil. O sea, fácil pensarlo. En la práctica, lo difícil es eso. ¿Cómo hago para yo estar provocando un nuevo producto, un nuevo servicio que venga a sustituir el que hoy me está dando de comer, ujú. el que hoy me está generando mis ganancias? Y ahí entran los egos, Cristian, y entran las emociones, ahí entra un sesgo donde nosotros preferimos o tendemos a cuidar lo que es nuestro porque es nuestro chiquito, es nuestro bebé. Ese fue mi producto, yo lo creé. Entonces lo sobrevaloro. El sesgo de sobrevalorar lo que es mío con respecto a lo que es de otras personas. Y entonces me enamoro tanto de la solución, me enamoro tanto del producto, que soy el que dificulta la generación de un nuevo éxito o de una nueva propuesta de valor. Yo soy tan enamorado de lo que funcionó en el pasado
y a nivel emocional estoy tan apegado a ello que me vuelvo ciego, sordo mudo, dijo Shakira, para efectos de generar nuevas propuestas de valor. Entonces, definitivamente el concepto de trampa del éxito es un punto que se puede analizar para poder terminar de responder la pregunta, Cristian. ¿Cómo hago yo para saber si lo estoy haciendo en tiempo? Bueno, cuando usted le está yendo muy bien con algo, a nivel empresarial estamos hablando, piense ahí mismo cómo matarlo, cómo yo puedo provocar algo que sea muy superior a esto para que mate lo que me está dando réditos hoy. Y ahí, si lo enfoco desde esa perspectiva, lo estoy haciendo muy bien, lo estoy haciendo por adelantado y no esperándome a tener el agua hasta el cuello o a estar contra las cuerdas para estar buscando ese cambio que se ocupa para poder mantenerme competitivo en el presente. Hay una profesora en la Universidad de Harvard, Cristian, hay una profesora en la Universidad de Harvard que hace ya como 10 años atrás es- escribió varios papers relacionados con el concepto de ventaja competitiva, ese concepto que Michael Porter acuñó en los 80s. Ella decía que, en pocas palabras, que ese concepto de ventaja competitiva es obsoleto, porque para hablar de una ventaja competitiva estamos hablando de una ventaja que yo puedo sostener sobre mi competencia en el tiempo, y en el presente eso es imposible. Yo puedo tener una chuchileta hoy, pero dentro de 6 meses ya hay 3, 4, 5 empresas haciendo una chuchileta más rica, más grande, con más leche condensada o más barata. Entonces, ella acuñó un nuevo término que le llama la ventaja competitiva transitoria. Ella lo que dice como filósofa o teórica de la administración es que las ventajas competitivas hoy son de corto plazo, son transitorias, y yo tengo que estar buscando la nueva ventaja competitiva transitoria constantemente. Ujú. Y de esa manera no me tengo que esperar a tener el agua hasta el cuello y que ya sea demasiado tarde para provocar el cambio. Más bien soy yo la que de forma proactiva provoco ese cambio para mantenernos competitivos. Ahí es donde entra nuevamente lo que conversaba, la innovación. Ahí es donde entra también el aprovechamiento de lo que está ocurriendo y tener claro cómo hacerlo bajo un riesgo calculado. Ujú. Pues sí, porque en temas de innovación a veces se malinterpreta que bien, entonces yo tengo que lanzarme a experimentar a lo loco. No, son riesgos controlados, son experimentos controlados. Yo destino cierto presupuesto de mi empresa para estar haciendo experimentación y yo puedo controlar el caos, puedo controlar el recurso que voy a perder en fallas, pero eso implica un cambio de paradigma, Cristian. Y vuelvo al tema del jinete por encima del caballo. Tengo que convencer al emprendedor de destinar recursos para estarlos tirando a la calle, quemándolos, sin garantías de que eso va a generar un rédito hoy o mañana o dentro de 3 meses, sin garantías. Y ahí es donde obviamente para uno es fácil decirlo, pero estando en la posición del gerente y dueño de la empresa, Ujú. Eso te iba a bueno, preguntar. Va a ser muy el difícil para un gerente tener que lidiar con eso. es parte de esa resistencia compleja, que no es fácil, pero si algo nos dice la ciencia empresarial en el presente, es que aunque no es garantía de éxito, por lo menos sí nos puede aumentar las probabilidades de futuros lanzamientos exitosos. El asunto es no intentarlo, el asunto es empezar a intentarlo cuando yo estoy con el agua hasta el cuello. Eso es más peligroso, pero eso solo se llega a ver hasta cuando ya estamos con todo en contra. Y de hecho, no me creas a mí, Cristian. Yo estoy segurísimo que usted ha escuchado la parábola de la rana hervida. La parábola de la rana hervida lo que nos dice es que la rana, si la meten en una olla con agua y empiezan a calentar el disco en una cocina, la rana no va a brincar. La Ujú. rana se va a quedar ahí tranquilita. El agua empieza a aumentar de temperatura, la rana se empieza a atontar, y cuando la rana ya se da cuenta que se está cocinando y que ya está quemando, ya es demasiado tarde, ya la rana está cocinada cuando se da cuenta de eso. Bueno, esto que estoy hablando de la parábola de la rana hervida resume muy bien lo que hemos hablado en los últimos minutos. Lo veo en positivo de que sí, las pequeñas y medianas empresas están interesadas a tener la ayuda de un consultor. Sí, sí, claro, no todas, pero
siempre hay un grupo de emprendedores y vuelvo a lo que decía al principio de la entrevista, de que hay emprendedores que saben que tienen falencias, hay emprendedores que son conscientes de los faltantes o carencias que tienen y buscan ayuda. A como hay un gran porcentaje de emprendedores que dicen, no, no, yo puedo solo, yo soy Superman, yo no necesito asesoría, yo no necesito consultoría, yo voy a echarme al agua solo porque yo puedo solo. Muy bien, y hay gente que es muy entrada en esas ínfulas de yo voy con todo contra lo que venga y genial, pero muchas veces pasa que se cometen errores básicos por ese desconocimiento. Yo siempre he dicho que en el tema de la consultoría usted puede llegar solo, pero si va acompañado por alguien que ya pasó por ahí, posiblemente vas a llegar mucho más rápido. Ujú, El asunto es qué tanto tiempo y qué tantos recursos tiene usted para llegar a donde usted quiere llegar. Desde los grandes empresarios hasta los más pequeños, hay muchísimos casos con evidencia que cuando han sido exitosos han tenido a la par a un mentor, han tenido a la par a un coach, un mentor, pongan el nombre que usted quiera. Yo sé que a nivel de terminología hay diferencias sutiles, que si un coach, que si un trainer, que si un mentor, que si un asesor, pongan el nombre que quiera, Cristian. Pero cuando un emprendedor va de la mano con una persona que ya ha pasado por donde asustan, es más fácil. sí, por supuesto. José David, en Costa Rica se habla de que la vida útil de una pequeña y mediana empresa ronda los 3 años, si no me equivoco. ¿Y consideras que todo lo que está ocurriendo a nivel de innovación y tecnología, esa realidad ha cambiado o ha empeorado? Mm. Empeorado, es que esa palabra no me gusta. O tal vez que ya no son 3 años, sino que el ciclo de vida de la empresa eh, redujo, se redujo consideradamente. Vamos a ver, acaban de hacer un monitoreo de emprendimiento hace unos meses, el GEM, donde Costa Rica no participaba desde hace años. Y sí se ha visto en ese GEM, no me creas a mí, Cristian, busca el GEM del último monitoreo que se hizo. em, las condiciones en Costa Rica han empeorado. La población con interés de emprender en el país ha disminuido. Eh, para mí, la gente en Costa Rica cuando emprende no lo hace por oportunidad, lo hace por necesidad. Y también hay estadísticas que respaldan eso. Entonces, hay empresas que tienen que sobrevivir sí o sí porque ocupan llevar arroz y frijoles a la casa. Ujú, Eso significa que no se pueden dar el lujo de dejar el emprendimiento tirado y ya, no, se transforman. Entonces, hoy me pongo a vender empanadas, durante 6 meses lo hago, pero me doy cuenta de que no me está rindiendo y entonces dejo de vender empanadas y me pongo a vender relojes. Y los traigo por China a través de AliExpress y me pongo a vender relojes. Empiezo a caminar los primeros meses, me doy cuenta de que no funciona y entonces transformo el emprendimiento y ahora me pongo debajo de un semáforo, como soy bueno con el malabarismo, con una rueda y a jugar con fuego en los semáforos, en los altos y extraigo dinero de eso. O sea, lo que quiero decir es que en Costa Rica el emprendimiento, a pesar de que está en boca de muchas personas y todo el mundo ahora con la campaña presidencial, que hay que ayudar al emprendedor y fomentemos el emprendimiento y todo lo que se pueda decir, en la práctica el escenario cada vez es más complejo. A nivel de la burocracia, tramitología, requisitos y perseguidera que muchas instituciones tienen contra el emprendedor como si el emprendedor fuera el malo de la película, lo hacen más complejo. Si ujú, por otro lado entendemos que hay más personas buscando cómo llevar los hijos a la casa y se ponen a competir en el mercado, hacen que se generen guerras de precios. Entonces, a nivel de competencia se complica la cosa, a nivel de Estado se complica la cosa. Las estadísticas son muy claras, sí, esos 3 años de
el Valle de la Muerte, que lo pase la empresa a los 5 años para que quede en vivo. Sí, teóricamente eso está muy bien, pero es que detrás de esa radiografía o esa foto hay una persona que puede tal vez en esos 3, 4 años cambiar de 4 o 5 actividades económicas porque la anda pulseando para ver cómo lleva los y frijoles a la casa. Y de ahí, dependiendo de la astucia del emprendedor y de esa resiliencia, esa persona va a estar predispuesta a buscar capacitarse, asesorarse, buscar cómo utilizar tecnologías que le faciliten la vida o simplemente termina pereciendo y diciendo, no, esto no es para mí, me pongo a poner currículums, acepto cualquier trabajo que me aparezca y quedo frustrado con el tema del emprendimiento porque no, eso del emprendimiento es muy difícil, mejor eso para mí no. Entonces, como para cerrar esa pregunta, mm, me es difícil ver un escenario más positivo cuando el último GEM que se hizo este año me dice lo que yo ya venía oliendo, olfateando a nivel micro en estos años. Cada vez es más difícil, las condiciones no son favorables, se habla mucho de las pymes, pero el apoyo real no lo veo suficiente. Hay iniciativas, sí, insuficientes, que hay banca para el desarrollo, dando créditos para ciertos programas, sí, pero eso es insuficiente. Hay capacitaciones, claro, pero hay 20 instituciones del Estado haciendo capacitaciones sobre lo mismo sin ningún tipo de alineación. Y entonces anda un banco por allá dando capacitación, anda un instituto por allá dando capacitación, anda una municipalidad por allá dando capacitación, pero con mucho esfuerzo aislado, Ujú. que repito, me parece insuficiente. Y bueno, las condiciones del país también, y aquí me apego a las estadísticas, han provocado que en Costa Rica el mercado informal sea prácticamente una tercera parte del mercado. O sea, si yo me pongo a analizar la población económicamente activa del país dentro de lo que está asegurado con cargas sociales y toda la cosa, que son poco más de 2 millones de personas, y me doy cuenta que hay otro millón de personas trabajando en la informalidad, ya eso me empieza a decir mucho a mí. Tengo una tercera parte de la población económicamente activa trabajando 100% al margen de los requisitos, las garantías sociales, el pago de tributos. Y yo estoy segurísimo, Cristian, que no es 1 millón de personas carebarro. Yo estoy segurísimo que no es 1 millón de personas que quieren estar en la informalidad porque les da la gana. Están en la informalidad porque no les alcanza para formalizarse, porque el costo de formalización es alto. Formalizarme a mí como pyme me representa que tal vez las poquitas ganancias que me estaban quedando son las que tengo que pagar en impuestos. Entonces, ¿me formalizo o cómo? Ujú, claro. Y evidentemente la respuesta no hay que pensarla mucho. Cuando yo veo ese millón de personas trabajando en la informalidad, ya para mí eso es una señal de que algo no está funcionando bien en el país para lo que es el apoyo al emprendimiento en Costa Rica. Em, sin sembrar cizaña, creo que por ahí es donde yo lo visualizo, lo veo. Que hay casos de éxito que logran implementar el uso de tecnologías que están siendo competitivas, que están creciendo, sí, sí lo hay, pero son una minoría, Cristian. Decirte un dato, podría decir que de cada 10 pymes hay una o dos que lo están haciendo muy bien, otras 5 que están sobreviviendo a coyol quebrado, coyol comido, y otras 2, 3 que definitivamente en este momento están pensando a qué otra cosa se dedican porque no les está alcanzando, no están logrando las ventas, no están logrando ser competitivas y posiblemente perezcan en las próximas semanas, tristemente. Bueno, José David, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Yo creo que aquí podríamos seguir conversando de toda la realidad, tecnología, pymes y demás acá en Costa Rica. Muchísimas gracias, José. No, con mucho gusto, Cristian, y muy bien ahí a la orden.